El día de mi boda perdí mi virginidad, pero no fue con mi prometido, y ustedes jamás se imaginarían quién fue, ni en una pesadilla. Fue alguien que durmió bajo el mismo techo que yo desde la infancia, alguien a quien mi madre le ponía comida en el plato todos los días, alguien que se sentaba a la mesa simulando ser una buena persona, mientras planeaba destruir a una niña inocente, alguien a quien llamaba con tanto cariño, que me llevaba en la bicicleta, que admiraba como si fuera mi hero personal, pero detrás de esa sonrisa protectora, de esas palabras dulces, de esos abrazos que yo creía inocentes, se escondía un monstruo que solo esperaba la oportunidad perfecta para devorarme, y su oportunidad fue justamente el día que debía ser el más sagrado de mi vida. Lo que pasó después, bueno, digamos que esa persona nunca más volvió a molestar a nadie, porque cuando decidí abrir la boca y contar la verdad, aún sabiendo que iba a destrozar a mi familia, aún sabiendo que iba a poner la ciudad patas arriba, la justicia llegó de una manera que ni yo esperaba. No fue la justicia de los tribunales, no fue la justicia de los hombres de traje y corbata, fue una justicia mucho más cruda, mucho más definitiva, una justicia que ocurre cuando hombres que también tienen hijas, hermanas, esposas, descubren qué tipo de criatura asquerosa estaba respirando el mismo aire que ellos. Pero, ¿tendrán ustedes estómago para escuchar cómo pagó ese gusano por lo que hizo? Pork. Lo que le pasó en la cárcel fue tan violento que hasta hoy me da escalofríos, pero también me da una paz que nunca pensé que sentiría. Hola, mis queridos, soy Eunice, pero aquí todos me llaman abuela Nis. Tengo 78 añitos y vivo aquí en Santa Catarina en una casita sencilla, pero que es mi tesoro. Estoy aquí en mi balcón, en esta mecedora que me dio mi Aloisio, pobrecito, hace tanto tiempo, y hoy decidí abrirles mi corazón sobre algo que guardé por más de 50 años. Gente, ¿desde dónde? ¿Me están viendo? Tengo Curious. Me imagino a cada uno de ustedes ahí, quizás tomando un cafecito, como me encanta hacer todas las tardes. Quiero que se sientan bien aquí conmigo, porque lo que voy a contar no es fácil, pero necesita salir de mi pecho de una vez por todas. Deben estar pensando, Annie, ay Dios mío, ¿qué le habrá pasado a esta viejita? Pues sí, mis ángeles, fue alguien de mi propia familia quien arruinó el día que debía ser el más hermoso de mi vida. Alguien a quien amaba, con todo mi corazón, quien respetaba como si fuera un santo, a quien creía que me protegería siempre, siempre mismo. ¿Pero no me protegió? No, muy al contrario, gente. No tienen ni idea del dolor que es descubrir que la persona en la que más confiabas en el mundo, aquella a la que corrías a abrazar cuando tenías pesadillas, aquella a la que pedías la bendición todos los días antes de salir de casa, esa misma persona es capaz de mirarte a los ojos y destruirte de la peor forma posible. Isan, que no tiene nombre, que no tiene remedio, que se queda pegado al alma como una herida que nunca sana. Imaginen una niña que creció creyendo que la familia era sagrada, que un hermano mayor era protección garantizada, que debajo del mismo techo donde naciste, nada malo podía pasarte. Así pensaba, mis queridos. Así vivía hasta que descubrí que el monstruo estaba allí dentro de casa, todo el tiempo, sentado en la misma mesa, comiendo la misma comida, rezando el mismo Padre Nuestro, fingiendo ser buena persona, mientras planeaba mi desgracia. Y lo peor de todo, ¿saben qué es? Es que cuando pasa algo así, dentro de la propia familia, no tienes a dónde correr, porque es tu palabra contra la suya, es tu versión contra la versión del niño de oro de la familia, del hijo que nunca dio problemas, del hermano que todo el mundo admiraba. ¿Quién iba a creer a una histérica contra un hombre respetado? Eso es lo que nos hacen. Quieren hacernos creer que estamos locas, que inventamos, que exageramos. Why me dispute que me hizo esa suciedad. Y cuando digo suciedad, es porque no hay palabra peor para describir lo que hizo este demonio. Tuve que tomar una decisión muy difícil, una decisión que cambiaría, no solo mi vida, sino la vida de todos los que amaba, porque sabía que si abría la boca, no habría vuelta atrás. Sería como tirar una bomba en medio de la familia y ver los pedazos volando por todas partes, o me quedaba callada el resto de mi vida, tragándome ese dolor, fingiendo que nada había pasado, cargando ese peso hasta el día de mi muerte. O decía la verdad, delante de todo el mundo, en la iglesia llena, en el mismo altar, en el momento más sagrado que una mujer puede tener en la vida. ¿Y ustedes, creen que me quedé calladita? ¿Como una santita? Nada, abrí el pico y lo conté todo, enterito, sin dejar nada. Pero no saben lo que fue pasar esos minutos antes de tomar esa decisión. Allí, de pie en el altar,
con todo el mundo mirando, esperando que dijera sí al hombre que amaba, mientras, poor Dan, yo gritaba de dolor, de rabia, de desesperación. Era como si dos personas lucharan dentro de mí, una que quería olvidarlo todo y seguir con la vida, y otra que gritaba que no podía empezar un matrimonio basado en una mentira. Pork, ¿cómo? Iba a mirar a los ojos a Aloisio, ese hombre bendito que me amaba de verdad, y fingir que era la misma mujer pura que él había pedido en matrimonio. ¿Cómo iba a acostarme con él en la noche de boda sabiendo que unas horas antes otro hombre, mi propio hermano, me había violado de la forma más brutal posible? ¿Cómo iba a vivir el resto de mi vida cargando ese secreto asqueroso? Y lo peor es que él estaba seguro absoluto, de que me quedaría callada. Conocía la educación que recibí. Sabía que era una muchacha de familia, a la que le habían enseñado a no causar escándalo, a no dar de qué hablar. Apostó todas sus fichas a mi educación, a mi miedo, a mi vergüenza. Creyó que sería una mujer más que se traga el llanto, y sigue, con la vida, fingiendo que no pasó nada. Ampero, ¿saben lo que no sabía? Que dentro de esta viejita aquí, siempre vivió una leona que podía estar durmiendo, pero que cuando despierta, cuando es provocada, cuando es acorralada, hay de quien se le ponga delante. Y ese día, en ese altar, esa leona despertó con una sed de justicia que ni yo sabía que existía. Pero miren, para que entiendan bien cómo llegué a ese día horroroso, tendré que volver al principio de mi vidita. Why, Baron, ¿cómo? A veces, el mal está justo debajo de nuestra nariz, creciendo, alimentándose, esperando el momento justo para atacar, porque el demonio que me destruyó no vino de fuera. No, creció en mi propia casa, bebió de la misma leche, jugó en los mismos patios, escuchó las mismas historias a la hora de dormir. Nací en 1947, en una familia muy tradicional, aquí en Santa Catarina, en una época en que la mujer nacía con el destino trazado a crecer derecha, casarse virgen, tener hijos, y obedecer al marido hasta morir. Éramos 6, en casa. Papá, mamá, y nosotros 5 hijos. Yo era la bebecita de la familia, la única niña en medio de 4 hermanos hombres. ¿Y saben lo que eso significaba en ese tiempo? Que yo era la princesita, la protegida, aquella que los hermanos tenían que cuidar como si fuera un tesoro. Qué ironía amarga de la vida, ¿verdad? Ser protegida justamente por quien me iba a destruir. Mi padre, don Joe, que Dios lo tenga, era sastre, buena persona, demasiado. Más serio que nadie, de pocas palabras, pero de mucho trabajo. Pasaba el día entero encorvado en la máquina de coser, haciendo trajes para los hombres elegantes de la ciudad, siempre con esa postura concentrada de quien se toma la vida en serio, sus manitas siempre sucias de tiza, desastre, con pequeños cortes de las agujas, y el olor a tela nueva se le pegaba a la ropa como perfume. Se despertaba antes de que saliera el sol y solo paraba cuando la noche ya había caído. Era un hombre trabajador que creía que con honestidad, dedicación uno podía vencer en la vida. Pobrecito, ni se imaginaba que dentro de su propia casa, bajo el mismo techo que él sudaba para mantener, estaba creciendo una criatura que mancharía para siempre el nombre de su familia. En la crianza de los hijos, papá no pasaba una. Hijo mío tiene que ser derecho, siempre decía, tiene que respetar a los mayores, proteger a los más jóvenes, y nunca, nunca mismo, deshonrar el nombre de la familia. ¿Cómo le habrá dolido descubrir que uno de los hijos que crió con tanto amor se había convertido en lo contrario de todo lo que él enseñaba? Mi madre, doña Conce, qué nostalgia tengo de ella. Qué ganas de sentir el olor de su cabello una vez más. Ayudaba con los gastos cosiendo vestidos para las damas de la alta sociedad. Esta mujer bendita trabajaba tanto como papá, pero además tenía que cuidar de la casa y de 5 hijos. Crecí viéndola encorvada sobre encajes y bordados, siempre con un alfiler en la boca y una regla en la mano. Lost data, callosos de tanto coser, siempre con esa paciencia infinita que solo las madres tienen. Era ella quien ponía orden en la casa y cuidaba de nuestra educación, especialmente de la mía, ¿verdad? Por ser mujer. Eunice, me decía, a cada rato, tienes que ser aún más cuidadosa que tus hermanos. Una mujer que se da a respetar no puede dar motivo para la maledicencia. Pobrecita de mi madre, enseñando a su hija a protegerse de los lobos de la calle, sin saber que el lobo más peligroso estaba allí, dentro de casa, disfrazado de cordero. Ella me enseñó a bordar, a cocinar, a cuidar de la casa, pero principalmente me enseñó sobre el honor, sobre la dignidad, sobre cómo debía comportarse una muchacha de familia. Tu reputación es tu bien más precioso,
repetía. Una vez perdida, nunca más se recupera, y yo guardaba cada palabra suya en el corazón, pensando que siguiendo todas sus enseñanzas, estaría protegida de cualquier mal. Mi educación estricta, la educación que tuve, fue de esas bien estrictas, de la época en que una muchacha decente no podía ni conversar con un muchacho sin tener a alguien cerca supervisando cada palabra, cada mirada. Imagínense, nunca había estado sola con ningún hombre hasta el día de mi boda, ni por 5 minutos. Era un tiempo diferente, ¿eh? Un tiempo en que uno obedecía a padre y madre sin cuestionar, que el matrimonio era cosa seria, y para toda la vida, que una mujer que se respetaba, guardaba su pureza como si fuera un diamante. Casi, creyendo que toda esa protección era por amor, por cuidado, que mis padres y mis hermanos hacían aquello porque me amaban, porque querían preservarme para un futuro marido que me valoraría. Nunca se me pasó por la cabeza que toda aquella protección podía ser inútil cuando el peligro venía de dentro de la propia casa. Mis hermanos eran todos mayores que yo y cada uno tenía su manera de protegerme. Neil era el más cercano, 3 años mayor, siempre medio bromista, pero celoso cuando veía a algún muchacho. Miranda. Después venía José, que era 5 años mayor, más serio, del tipo que resolvía las cosas a la fuerza cuando era necesario. Fernando me llevaba 6 años, era el más estudioso, siempre con la cabeza en los libros, pero también vigilaba a quien se acercaba a su hermanita. Pero el que más me protegía, el que más admiraba, el que creía que era mi ángel de la guarda en la tierra, era Ricardo. Él me llevaba 8 años, es decir, cuando yo era una niña, de 7 u 8 años. Él ya era un muchacho hecho y derecho, de 15 o 16 años, con esa autoridad natural de hermano mayor, esa presencia que hacía que todo el mundo respetara. Y Dios mío, cómo admiraba a ese hombre. Ricardo era el orgullo de toda la familia, de toda la calle, de toda la ciudad, inteligente como nadie, trabajador como una hormiga, respetado por todo el mundo, desde el alcalde hasta el último habitante del pueblo. Todo el mundo hablaba de él como ejemplo. Mira a Ricardo, qué muchacho ejemplar. Si todos los jóvenes fueran como Ricardo, el mundo sería mejor. Qué suerte la de la familia Joe, o tener un hijo como Ricardo. Y yo bababa de orgullo cuando escuchaba esas cosas. Es mi hermano, pensaba toda orgullosa. Este hombre maravilloso que todo el mundo admira, es mi hermano. Mayo Erean, cómo era tonta. Dios mío, cómo era inocente. Creía que lo conocía. Creía que sabía quién era realmente debajo de esa máscara perfecta que usaba para todo el mundo. Él era quien me llevaba a la escuela cuando llovía, pedaleando, despacio, para que no tuviera miedo, siempre dejándome en la puerta y esperando que entrara antes de irse. Él era quien espantaba a los muchachos que me molestaban con esa actitud protectora que hacía que cualquier chico saliera corriendo solo de verlo. Él era quien me traía dulces cuando volvía del centro, siempre acordándose de su hermanita, siempre con esa sonrisa cariñosa que derretía mi corazón. Yo lo veía como mi héroe, ¿saben? Como mi protector personal, mi caballero de la mesa redonda. Cuando tenía pesadillas, era a él a quien llamaba. Cuando alguien me molestaba en la escuela, era a él a quien corría a llorar. Cuando creciera, quería casarme con un hombre como Ricardo, fuerte, protector, respetado, que me cuidara como él lo hacía. Nunca, ni en mis peores pesadillas, ni en mis imaginaciones más sombrías, imaginé que un día él sería mi mayor verdugo, que las mismas manos que me protegían me harían daño de la peor forma posible, que la misma boca que me consolaba, cuando lloraba, pronunciaría las amenazas más terribles que una mujer puede escuchar, que el mismo hombre que espantaba a los lobos malos lejos de mí, era el lobo más peligroso de todos. Durante todos esos años, él fue construyendo esa imagen perfecta y esa reputation impecable, no solo conmigo, sino con toda la familia, con toda la ciudad. Era como si supiera que un día necesitaría esa armadura, esa credibilidad, para que cuando llegara la hora de cometer la monstruosidad que cometió, nadie creyera que él era capaz de algo. Ah, sí, porque, miren bien la estrategia diabólica, en cuanto más respetado fuera, cuanto más santo pareciera, más difícil sería para cualquiera creer que él pudiera hacer lo que me hizo. Era un plan perfecto, pensado durante años, construido, ladrillo a ladrillo, hasta formar una muralla de respetabilidad que parecía infranqueable. El encuentro con Aloisio cuando cumplí 20 y pocos años. Mis padres empezaron a preocuparse por mi matrimonio, como era normal en ese tiempo. En esa época, una muchacha que no se casaba antes de los 25,
Era considerada solterona, una vergüenza para la familia, un peso en la conciencia de los padres. ¿Será que Eunice tiene algún defecto que nadie percibe? ¿Será que es muy exigente? Pobrecita. Se quedará. Paratia. Fue entonces cuando Aloisio apareció en mi vida como un regalo de Dios. Él era hijo de una familia amiga de mis padres, conocida, respetada, de buena procedencia, un muchacho trabajador, de buena índole, que tenía una vida organizada. Era todo lo que unos padres podían desear para su hija en estabilidad, respeto, buena familia. ¿Y saben quién fue el primero en aprobar a Aloisio? ¿Quién dio la bendición para que ese noviazgo comenzara? Ricardo Ne. Este muchacho es bueno para Eunice, les dijo a mis padres. Es serio, trabajador, la cuidará bien. En ese momento, me pareció hermoso que se preocupara por mi felicidad. Hoy sé que estaba planeando cómo contaminar mi vida antes de que realmente comenzara. El noviazgo fue muy formal, como se hacía en ese tiempo, con toda la formalidad que una familia decente exigía. Aloisio venía a casa los domingos, se sentaba en la sala a conversar conmigo, siempre con mis padres cerca, nunca solos, nunca sin supervisión. Nos carteamos durante casi 2 años antes del compromiso. Cartas que Ricardo a veces llevaba al correo diciendo que quería ayudar a su hermanita enamorada. Cuando Aloisio me pidió la mano en matrimonio, fue una fiesta en casa. Finalmente me casaría y daría orgullo a mis padres. Saldría de casa como una muchacha honrada para construir mi propia familia. ¿Y quién estaba más feliz con mi compromiso? Ricardo, mi hermanita, será la novia más linda de Santa Catarina, decía, abrazándome, felicitándome. Ahora sé por qué estaba tan feliz. No era felicidad por mi logro, por mi felicidad, era la felicidad diabólica de quien ya estaba planeando destruir todo. Era la satisfacción maliciosa de quien sabía que iba a transformar el día más hermoso. Mi vida en mi peor pesadilla. Él ya sabía lo que me iba a hacer, ya lo tenía todo calculado, todo pensado, todo fríamente planeado. Y yo seguía siendo la hermanita tonta, confiando ciegamente en mi protector, en mi héroe, sin saber que él era, en realidad, el demonio que me arrastraría al infierno en la tierra. Los preparativos de la boda duraron meses. Mamá cosió mi vestido de novia con tanto cariño, tanta dedicación. Era un vestido sencillo, pero hermoso, lleno de detalles que solo ella sabía hacer. Toda la familia estaba involucrada en la organización. Sería una ceremonia modesta, pero digna en la pequeña iglesia del barrio, donde habíamos ido desde siempre. Estaba tan animada, tan feliz, soñaba con ese día, imaginaba cómo sería ser esposa, tener mi propia casa, mi propia familia. Pero lo que no sabía es que algunas personas que más amamos son capaces de destruir nuestros sueños en un segundo, y que ese día que debería ser el más hermoso de mi vida se convertiría en mi peor pesadilla. Ricardo siempre se mostró muy protector conmigo, especialmente cuando el tema era el matrimonio. Él era quien hablaba con Aloisio cuando había algo que arreglar. Él era quien daba opiniones sobre los preparativos. Todo el mundo encontraba hermosa esa protección de hermano Mayo R. Yo también lo creía, hasta que descubrí que detrás de toda esa protección se escondía algo muy sucio. La mañana de mi boda, mientras me arreglaba en la habitación del fondo de la casa, él apareció, golpeando la puerta. Dijo que necesitaba hablar conmigo antes de la ceremonia, que había descubierto algo sobre Aloisio que podría cambiar mi decisión sobre el matrimonio. Tantita Q era. Abrí la puerta en el acto. Al fin y al cabo, era mi hermano, mi protector, ¿verdad? ¿Cómo podía desconfiar de él? Pero entonces, mis queridos, es cuando la historia se pone realmente pesada. Lo que sucedió en esa habitación cambió mi vida para siempre. Y verán que a veces la persona que debería protegernos es justamente la que más nos. Pero también verán que cuando una mujer decide no callarse, las consecuencias pueden ser mucho más dramáticas de lo que cualquiera imagina. La mañana de la boda era el 13 de marzo de 1971. Una mañana de sábado que era hermosa. El sol entraba por la ventanita de mi cuarto, iluminando el vestido de novia que mamá había dejado colgado con tanto cuidado. Me desperté temprano, el corazón latiéndome acelerado de esa manera dulce cuando uno está ansioso por las cosas buenas de la vida. Ni imaginaba que unas horas después estaría viviendo la peor pesadilla de mi existencia. La casa era ancoreteo. Mamá iba y venía con las últimas cosas que organizar, mis hermanos arreglándose en sus trajes, papá intentando arreglarse la corbata que no quería quedarse derecha. Todo normal, todo como siempre soñé que sería. Las vecinas pasaban por la ventana, saludando,
deseando felicidades. Era esa buena energía de día especial, ¿saben? Me había dado un baño largo esa mañana bendita. Largo día, ¿verdad? Dejando que el agua tibia resbalara por mi cuerpo, mientras pensaba en lo perfecto que sería ser la señora Aloisio. Me había puesto ese perfume francés que había recibido como regalo de bodas de mi madrina, un frasco hermoso que guardaba como un tesoro, y me había peinado como habíamos ensayado la semana anterior, con esos rizos delicados que enmarcaban mi rostro, solo con la combinación blanca toda Duinkage, que mamá había bordado especialmente para ese día, una combinación que ella hizo pensando que solo mi futuro marido la vería en la intimidad de nuestro cuarto de casados después de la bendición del padre. Yo me pondría el vestido de novia a última hora para no arrugarlo, para llegar a la iglesia perfecta, impecable, como toda novia sueña con llegar. Me miraba en el espejo y me sentía la mujer más hermosa del mundo. Me sentía especial, elegida, bendecida. ¿Cuántas novias se habrán sentido así la mañana de su boda, verdad? Todas con ese dulce cosquilleo. Todas soñando con el príncipe encantado que completaría sus vidas. Todas creyendo que nada malo podía pasar en el día más importante de sus vidas. Qué inocentes somos cuando estamos felices. Como la felicidad nos vuelve vulnerables. Yo estaba allí, en mi pequeña, pero acogedora habitación, rodeada de las cosas que más amaba, las muñecas de trapo que mamá hacía, los libros de oraciones, el crucifijo que recibí en mi primera comunión. Todo olía a lavanda y sueños realizados. El vestido de novia, colgado en la pared, parecía un ángel blanco, protegiéndome, bendiciéndome para la nueva vida que comenzaría. Era mi santuario, mi lugar seguro desde la infancia, el lugar donde lloraba cuando estaba triste, donde rezaba cuando estaba preocupada, donde soñaba despierta con mi futuro. Nunca mismo se me pasó por la cabeza que ese rinconcito sagrado se convertiría en el escenario de mi peor pesadilla. Fue entonces cuando tocaron a la puerta de mi habitación. 3 golpecitos, así, muy suaves, casi delicados, un toque que no asustaba, que no parecía amenazador. Si hubiera sabido que esos 3 golpecitos dividirían mi vida en un antes y un después. Eunice, soy yo, Ricardo. Necesito hablar contigo antes de la ceremonia. Su voz sonaba extraña, diferente de lo normal, algo tensa, algo, ¿cómo puedo explicar? Medio pastosa, pero pensé que era solo nerviosismo, la emoción de ver a su hermanita casarse. Al fin y al cabo, era la boda de su hermanita, ¿verdad? Normal, que un hermano que siempre me protegió estuviera un poco emotivo en un día así. Quizás quería darme algún consejo, decirme algo cariñoso antes de la ceremonia. ¿Puedes esperar un poquito, Ricardo? Solo estoy en combinación, le dije a través de la puerta, con esa naturalidad de quien no imagina ningún peligro. Al fin y al cabo, era mi hermano, mi protector de siempre. ¿Qué mal podía haber en que me viera en bata? Pero él insistió, y su insistencia tenía un tono que nunca antes había escuchado. Una urgencia extraña. Una ansiedad que me dio un escalofrío en la espalda. Es importante, Eunice. Hay algo sobre Aloisio que necesitas saber. ¿Puede cambiar tu decisión sobre el matrimonio? Mi corazón se heló al instante. Se heló y empezó a latir. Desbocado, como si ya supiera que algo terrible estaba por venir. ¿Qué cosa sobre Aloisio? ¿Qué decisión? Mi mundo se detuvo por un segundo. ¿Acaso mi hermano había descubierto algo terrible sobre mi prometido? ¿Algún secreto oscuro? ¿Alguna traición? ¿Alguna mentira que destruiría mi felicidad? La mente voló a 1000 posibilidades horribles. ¿Acaso Aloisio tenía otra mujer? ¿Acaso tenía deudas escondidas? ¿Acaso no me amaba de verdad? Todas esas preguntas martillando en mi cabeza mientras corría a ponerme la bata sobre la combinación. Mi mano temblaba cuando tiré de la tela, cuando me anudé el cinturón a la cintura, y entonces, como una tonta, como una inocente que aún creía que la familia era sagrada, abrí la puerta. Ricardo entró rápidamente, con una prisa que no iba con él, y antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, antes de que mi cerebro procesara el peligro, cerró la puerta por dentro. El sonido de la llave girando en la cerradura resonó en la habitación como un disparo. Aquello me descolocó al instante, una sensación extraña, una incomodidad que no podía explicar. ¿Qué haces, Ricardo? ¿Por qué cerraste la puerta? Mi voz salió más fina de lo normal, con ese tono de quien ya empieza a tener miedo, aún sin entender por qué. Él se giró hacia mí despacio, muy despacio, como un depredador que finalmente había acorralado a su presa. Y fue entonces cuando vi en sus ojos, algo que nunca antes había visto, algo que me hizo helar la sangre en las venas.
Era una mirada. ¿Cómo puedo explicárselo a ustedes? Era una mirada de hambre, pero no de hambre de comida. Era hambre de algo malo, de algo sucio, de algo que no debía existir entre hermanos. Era la mirada de un lobo que se había quitado el disfraz de cordero y había mostrado sus colmillos. Era la mirada de un hombre que ya no era mi hermano, que quizás nunca había sido realmente mi hermano. Era la mirada de alguien que había planeado ese momento, que había esperado años por esa oportunidad, que sabía exactamente lo que me iba a hacer. La traición, Eunice. No puedes casarte virgen sin saber lo que te espera. Sería una injusticia con Aloisio. Sería una injusticia contigo también. Las palabras salieron de su boca como si fueran normales. Como si sentido. Como si él tuviera el derecho de decir esas obscenidades a su hermana la mañana de su boda. ¿Qué conversación tan extraña era esa? ¿Qué injusticia? ¿Qué derecho creía tener él para decidir lo que era bueno para mí? Yo no entendía nada, pero algo muy profundo dentro de mí, un instinto primitivo que toda mujer tiene, empezó a gritar que algo andaba mal allí. Muy mal, peligrosamente mal. Ricardo, ¿qué estás diciendo? Sal de aquí, tengo que arreglarme. Para la boda. Intenté mantener la voz firme, intenté fingir que todo estaba normal, pero por dentro ya estaba temblando. La habitation, que unos minutos antes era mi refugio, se había convertido en una trampa. Las paredes parecían haberse cerrado. El aire se había vuelto denso, difícil de respirar, pero él no se fue. Al contrario, empezó a acercarse a mí de una manera que me dio escalofríos, de una manera que hizo que cada fibra de mi cuerpo gritara peligro. Era una aproximación depredadora, calculada, como la de un animal salvaje que rodea a su víctima antes de atacar. Cada paso que daba hacia mí hacía que mi corazón latiera más rápido, más desesperado. Soy tu hermano Mayo Ere, soy responsable de ti, tengo que enseñarte cómo funcionan estas cosas entre hombre y mujer. Sus palabras salían pastosas, arrastradas, distorsionadas por algo que yo todavía no había identificado completamente. Y fue entonces cuando me llegó el olor a aguardiente mezclado con loción para después de afeitar. Baratan olor a hombre que había bebido para tener el coraje de hacer lo imperdonable. Se había emborrachado para violarme. Necesitaba alcohol para poder mirar a su hermana como un objeto, como una cosa, como su propiedad. ¿Cuántos vasos de aguardiente había tomado mientras yo me arreglaba toda feliz? ¿Cuánto tiempo estuvo allí fuera, preparándose, llenándose de valor líquido, para cometer la monstruosidad que cometió? Ricardo, ¿bebiste? ¿Qué historia es esa? Sal de mi cuarto ahora. Intenté pasar por él para llegar a la puerta. Intenté huir de esa pesadilla que apenas comenzaba, pero me agarró del brazo. Me agarró fuerte, muy fuerte, con una fuerza que yo no sabía que tenía, con una violencia que me dejó en shock. Sus dedos se clavaron en mi piel como garras, dejando marcas que se pondrían moradas, que serían la prueba física de lo que me hizo. Me agarró con la fuerza de quien ya no veía a una hermana allí, sino a una presa que no podía escapar. El dolor fue inmediato, puro el dolor. Emocional, fue peor aún. Era mi hermano haciéndome daño, mi protector atacándome. Eunice, tranquila. Será rápido. Te gustará, ya verás. Su voz se había convertido en un susurro asqueroso, pegajoso, que me hizo sentir sucia solo de oírlo. Era la voz de un extraño, usando el cuerpo de mi hermano. Era la voz del demonio que había poseído al hombre que más amaba y respetaba en el mundo. Y cuando dijo aquello, cuando pronunció esas malditas palabras, lo supe con una certeza terrible, absoluta. Mi hermano ya no era mi hermano, que allí, en esa habitación sagrada, el día más importante de mi vida, yo estaba sola con un extraño peligroso, con un monstruo que había usado la máscara de Ricardo durante años para llegar hasta ese momento. Era como si el velo hubiera caído de mis ojos de una vez, como si finalmente viera quién era realmente el bajo toda esa farsa de hermano protector. Y lo que vi me hizo querer morir allí mismo, en ese instante, antes de que él pudiera hacerme lo que yo ya sabía que iba a hacerme. Intenté gritar. Abrí la boca para soltar el grito más desesperado de mi vida, pero él fue más rápido. Me puso la mano en la boca con una violencia que casi me rompe los dientes. Una mano grande, áspera, callosa por el trabajo, que olía a cigarrillo continental, sudor agrio y maldad. Una mano que tantas veces me había consolado cuando lloraba, que había secado mis lágrimas cuando me raspaba la rodilla. Ahora me callaba para poder cometer la peor de las monstruosidades. No grites. Eunice, su voz era fría, calculadora,
diabólica. Nadie te creerá a ti contra mí. Soy el hijo mayor, el más respetado de la familia. Si abres la boca, dirán que estás inventando historias para no casarte, que estás con un ataque de nervios, de novia, que te has vuelto loca. Y fue entonces, mis queridos, cuando entendí la verdadera dimensión de la maldad de ese hombre, que entendí que él lo había planeado durante mucho tiempo, que no era un impulso de borracho, no era una locura, mía, era algo que había pensado, calculado, preparado hasta el más mínimo detalle. Había elegido exactamente ese día, esa hora, ese momento, cuando toda la familia estaba distraída con los preparativos, cuando nadie desconfiaría. Sabía que yo estaba sola en la habitación, vulnerable, solo con la combinación. Sabía que la gente tardaría en echarme de menos. Sabía que si gritaba, pensarían que era nerviosismo de novia. Había calculado hasta las palabras que usaría para amenazarme. Después, era un plan diabólico, pensado por una mente enferma que nunca imaginé que existiera detrás de esa sonrisa protectora. Me empujó sobre la cama con una fuerza brutal, como si fuera un objeto, un muñeco de trapo que podía tirar donde quisiera. Tai sentada, temblando como una vara verde, todo el cuerpo en shock, la mente aún intentando procesar que aquello estaba realmente sucediendo. La bata se abrió, la combinación que mamá había bordado con tanto amor se subió, y yo intenté desesperadamente proteger mi dignidad, preservar lo poco que aún quedaba de mi inocencia, pero él me sujetó las muñecas con esas manos que un día me protegieron. Ahora me apresaban como esposas. Me sujetó tan fuerte que sentí que mis huesos crujían, que las marcas de sus dedos quedaban en mi piel como tatuajes de la vergüenza. Ricardo, por el amor de Dios, soy tu hermana de sangre. ¿Cómo puedes hacerme esto? Las palabras salían entre sollozos, entre lágrimas que corrían, como una cascada por mi rostro. Yo imploraba, suplicaba, apelaba a cualquier resquicio de humanidad que aún pudiera existir en ese monstruo, pero él no paraba, al contrario. Y esto era lo más terrible de todo. Parecía que mis lágrimas, mi desesperación, mi sufrimiento lo excitaban aún más. Era como si se alimentara de mi dolor, como si cada gota de lágrima que derramaba fuera combustible para su maldad. Sus ojos brillaban con una satisfacción enfermiza, como si hubiera esperado toda la vida para verme así, humillada, destruida, completamente a su merced. Era la verdadera cara del demonio que se había escondido durante años detrás de la máscara del hermano protector. Te va a gustar, Eunice. A todas les gusta cuando es con cariño. Los palabras salieron de su boca como veneno, como blasfemia contra todo lo sagrado. Y entonces hizo lo imperdonable. Me rasgó la combinación de un tirón, como si fuera papel viejo, como si fuera basura. El ruido de la tela rasgándose. Dios mío, ruido terrible, todavía resuena en mi cabeza hasta hoy, 54 años después. Cuando escucho cualquier tela rasgarse, sea una sábana vieja, sea un paño de cocina, todo mi cuerpo tiembla, mi alma vuelve a esa maldita habitación. Es un ruido que quedó grabado en mi memoria como una marca de hierro al rojo vivo, que me persigue en las pesadillas, que me despierta en medio de la madrugada sudando frío. Era el ruido de mi inocencia siendo destruida, de mi pureza siendo violada, de los sueños de mi virus. Era el sonido de la infancia muriendo, de la confianza siendo asesinada, de la familia siendo profanada. Nunca un ruido tan simple causó tanto dolor, tanta destrucción, tanto trauma. Después del ataque me quedé allí expuesta, desnuda, intentando cubrirme con las manos temblorosas, llorando como si el mundo hubiera terminado. Y para mí, había terminado de verdad, implorando que parara, implorando a Dios que me salvara, implorando que la pesadilla terminara. Pero Dios parecía sordo en ese momento, y el diablo estaba allí, delante de mí, con la cara de mi propio hermano Ann, y entonces lo hizo. Hizo lo que quiso conmigo, como quiso, durante el tiempo que quiso, sin importarle mi dolor, mi desesperación, mis gritos ahogados. Cada segundo parecía una eternidad de sufrimiento. Era como si el tiempo se hubiera detenido solo para prolongar mi agonía, para grabar cada segundo de ese horror en mi memoria para siempre. El dolor físico era insoportable. Nunca había sentido, not a parasito en la vida era como si me estuvieran desgarrando por dentro, como si mi propio cuerpo se hubiera vuelto enemigo. Pero el dolor emocional era infinitamente peor. Era el dolor de ser traicionada por quien más amaba, de ser violada por quien debería protegerme, de descubrir que mi héroe era, en realidad,
mi mayo era verdugo. No podía creer que ese hombre que me traía dulces del centro de la ciudad, que espantaba a los chicos que me molestaban en la escuela, que me cargaba en la espalda cuando estaba cansada, a quien admiraba como si fuera un santo, estaba allí haciéndome daño de la peor manera en que un ser humano puede hacer daño a otro. Era la muerte de todas mis certezas, de toda mi fe en la bondad humana. Durante esos minutos eternos, morí varias veces. Murió la Eunice niña que creía que la familia era sagrada. Murió la Eunice inocente que pensaba que el mal siempre venía de fuera. Murió la Eunice soñadora que creía que el mundo era un lugar seguro. Lo que quedó allí, en esa cama, fue solo una cáscara vacía, un cuerpo violado, un alma destrozada. Cuando terminó, se levantó como si nada hubiera pasado, como si solo hubiera bebido un vaso de agua. Se arregló la ropa con la calma de quien acaba de realizar una tarea rutinaria, se pasó la mano por el cabello, comprobó que todo estuviera en su lugar. Su frialdad era más aterradora que la propia violencia. Era como si yo no fuera más que un objeto que él había usado, y ahora iba a guardar. N.L.K. John. Why? Entonces vino el golpe final, la cereza del pastel de la maldad. Después de que me vaya, te vas a arreglar, vas a sonreír, y te vas a casar como si nada hubiera pasado. Porque si le cuentas algo a alguien, diré que fuiste tú quien me sedujo, que fuiste tú quien vino encima de mí, ¿y a quién van a creer? ¿A la novia histérica, loca, o al hermano respetado que todo el mundo admira? Sus palabras fueron como puñaladas en lo que quedaba de mi dignidad. No solo me había violado físicamente, sino que ahora me violaba psicológicamente, robándome incluso el derecho a buscar justicia. Me estaba convirtiendo en cómplice de mi propia violación, obligándome a cargar ese dolor sola el resto de mi vida. Y lo peor, él tenía razón. Qui-Gon me iba a creer a mí contra él, el hijo ejemplar, el hermano protector, el orgullo de la familia, contra mí, una novia perturbada que inventaba historias el día de su propia boda. La sociedad machista de aquel tiempo siempre dudaba de la palabra de la mujer. Siempre encontraba una manera de culpar a la víctima. Salió de la habitación como si nada hubiera pasado, dejando la puerta sin llave, volviendo a la fiesta como si fuera el mismo hombre de siempre. Y me dejó allí, destrozada, sangrando, por dentro y por fuera, con pedazos de mi combinación rasgada esparcidos por el suelo como restos de un crimen bárbaro. El vestido de novia seguía colgado en la pared, inmaculado, perfecto, mirándome como un testigo mudo de todo aquel horror. Ese vestido que debería transformarme en la mujer más feliz del mundo, ahora parecía burlarse de mí, recordándome lo que había perdido, lo que nunca más recuperaría. Era la ironía más cruel en el símbolo de la pureza observando la destrucción de la inocencia. Me quedé, no sé cuánto tiempo, allí paralizada, intentando entender lo que había pasado, intentando hacer que mi cerebro procesara una realidad tan absurda que parecía pesadilla. ¿Cómo así? Mi propio hermano me había hecho eso. ¿Cómo así? Él dado a mí. Boda. ¿Cómo así? En mi propia casa, bajo el mismo techo, donde crecimos juntos, donde compartimos tantos momentos felices. Era como si el mundo se hubiera puesto patas arriba en cuestión de minutos, como si todo lo que yo creía, todo lo que yo sabía sobre la vida, sobre la familia Sabra Lamor, hubiera sido una mentira gigantesca, y ahora estaba allí, desnuda y destrozada, teniendo que decidir si llevaría esa terrible verdad a la tumba, o si encontraría fuerzas para gritarle al mundo entero quién era realmente ese monstruo. Lo peor era que podía oír el movimiento afuera. Mamá lamando, que era hora de arreglarme, las vecinas llegando para ayudarme con el vestido, papá conversando con Ricardo como si nada hubiera pasado. Vida seguía normal para todo el mundo menos para mí. Mi mundo se había derrumbado, pero afuera era solo alegría y fiesta. Logré levantarme de la cama, aún con las piernas temblorosas y un dolor terrible abajo. Me miré en el espejo y me asusté con lo que vi. Cabello revuelto, ojos hinchados de llorar, una marca morada en el brazo donde él me había sujetado con fuerza brutal. ¿Cómo iba a explicar aquello? ¿Cómo iba a disimular? ¿Cómo iba a fingir que todo estaba bien cuando mi mundo acababa? Intenté lavarme, recomponerme, esconder las marcas como pude. Me puse una base muy espesa en el brazo, me peiné de nuevo, sequé las lágrimas. Cuando mamá golpeó la puerta preguntando si estaba lista, respondí con una voz que ni parecía la mía. Ya. Voy, mamá. Solo un minutito. Me puse ese vestido hermoso que ella había hecho con tanto amor, que debería haberme hecho la mujer más feliz del mundo, pero que ahora parecía un disfraz cruel. Cada botoncito que cerraba,
cada lacito que ataba. Era como si me estuviera preparando para un funeral, mi propio funeral, porque la Eunice soñadora, inocente, había muerto en esa habitación. El camino hasta la iglesia fue el más largo de mi vida. Todo el mundo sonriendo, felicitándome, diciendo lo bonita que estaba, y yo allí, sonriendo de vuelta, fingiendo que estaba feliz cuando por dentro gritaba de dolor y de rabia. Aloisio me esperaba en el altar, todo arreglado, con esa sonrisa enamorada, sin saber que la mujer con la que se iba a casar ya no era la misma que él había pedido en matrimonio. Seguir contando estas verdades aquí en Sabiduría de la Abuela. Si quieren ayudarme a mantener estas historias vivas, verán que hay un corazoncito con un signo de dólar al lado del botón de me gusta. Es el gracias de YouTube. Hagen Click. Ahí es como si me dieran un cafecito, un agrado para que siga en la lucha. Elijan el valor que puedan. 2, 5, 10 reales. Cualquier cantidad es un abrazo de ustedes para mí. La revelación en el altar. Y fue allí, parada frente al altar, escuchando al Padre hablar sobre el amor, sobre la fidelidad, sobre el sagrado matrimonio, que tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida, porque cuando preguntó si alguien tenía algo en contra de ese matrimonio, si alguien conocía algún impedimento, sentí que mi boca se abría, y lo que salió de ella, lo cambió todo para siempre. Cuando llegué a la puerta de la iglesia, mi padre me dio el brazo, y comenzamos a subir por esa pasarela, que parecía infinita, todos de pie, sonriendo, algunos, llorando de emoción, el órgano tocando la marcha nupcial, las flores adornando los bancos, el olor a incienso en el aire. Debería ser mágico, pero para mí era como si estuviera caminando hacia mi propio entierro. Aloisio estaba allí en el altar, guapísimo, en su traje azul marino que había mandado hacer especialmente para ese día, con esa sonrisa radiante que siempre me derretía el corazón, que hacía que mi mundo se completara. Pero cuando nuestros ojos se encontraron por primera vez en ese día, que debería ser mágico, su sonrisa se marchitó un poquito, como una flor que de repente pierde su rocío. Debe haberse dado cuenta al instante de que algo andaba muy mal conmigo. Mis ojos debían estar demasiado rojos, hinchados de tanto llorar en silencio, intentando disimular la desesperación con polvos y rímel que se corría a cada rato. Mi sonrisa debía estar demasiado forzada, artificial como la de una muñeca de escaparate, temblando en las comisuras como si fuera a desmoronarse en cualquier momento. Quien ama de verdad percibe estas cosas, ¿verdad? Siente cuando la persona amada está sufriendo, incluso cuando intenta esconderlo. Y Aloisio me amaba de verdad. Veía en mi cara que algo terrible había pasado. Pero, ¿cómo podía imaginar? Como un hombre bueno, honesto, de familia tradicional, ¿podía siquiera concebir que alguien sería capaz de hacer lo que me habían hecho en mi cabeza? Él debía pensar que solo estaba nerviosa, emocionada, con ese cosquilleo normal. De novia papá me entregó a Aloisio con ese orgullo inmenso en el pecho que todo padre siente cuando ve a su hija casarse, cuando ve que logró criar a una muchacha decente que va a construir su propia familia. Sus manos temblaban de emoción cuando me pasó a mi prometido, como si estuviera entregando su bien más preciado, que era yo misma. Me dio un besito cariñoso en la frente, de esos besitos de padre que uno guarda en el corazón para siempre, y susurró con la voz quebrada: sé feliz, hija mía, sé muy feliz. Si él hubiera sabido lo que había pasado una hora antes en esa habitación del fondo de nuestra casa, si hubiera sabido que mientras él se arreglaba todo orgulloso para la boda de su hija, un monstruo estaba destrozando a la niña que él crió con tanto amor, tanto cuidado, pobrecito de mi padre, que trabajaba de sol a sol para dar lo mejor a la familia, que se mataba de tanto bordar trajes para otros, solo para ver a sus hijos crecer decentes. ¿Cómo le habría dolido en el corazón descubrir que uno de los hijos que amaba era capaz de una monstruosidad así? Pero no lo sabía, nadie lo sabía. Nadie sospechaba que detrás de esas sonrisas y felicitaciones se escondía el crimen más atroz que una familia podía albergar. Solo yo lo sabía. Solo yo cargaba ese peso terrible, ese dolor punzante, ese secreto que pesaba más que el mundo entero. Solo yo y ese monstruo que estaba allí en la primera fila de la iglesia, todo arreglado en su traje de domingo, fingiendo ser el hermano protector. Dice Reale. Estaba él, Ricardo, con cara de ángel, con postura de hombre respetable, recibiendo las felicitaciones de la gente que decía lo orgulloso que debía estar de su hermanita, lo hermoso que era ver a un hermano tan dedicado. Y él sonreía, con esa falsedad asquerosa, con esa hipocresía que me daba náuseas. Cada sonrisa suya era una puñalada en mi pecho,
Cada felicitación que recibía era una carcajada burlona en mi cara. ¿Cómo podía sentarse allí en la casa de Dios, fingiendo normalidad después de lo que había hecho? ¿Cómo podía mirar el crucifijo, el altar sagrado, las imágenes de los santos, sabiendo la inmundicia que había cometido? ¿Qué tipo de demonio era capaz de tanta frialdad, de tanta maldad calculada? El Padre Antonio, que me conocía desde pequeña, que me bautizó, que me dio la primera comunión, comenzó la ceremonia con esa sonrisa cálida suya, llena de cariño y expectación. Mis queridos hermanos, estamos aquí reunidos en la presencia de Dios para celebrar la unión sagrada de Eunice y Aloisio, dos jóvenes que se aman y quieren construir juntos una familia bendecida. Sus palabras resonaban por la iglesia, rebotando en las paredes antiguas, subiendo hasta el techo alto, pero para mí, sonaban como si vinieran de muy lejos, como si tuviera algodón en los oídos, como si hubiera una barrera invisible entre yo y el resto del mundo. Estaba allí físicamente, de pie en el altar, vestida de novia, pero mi alma, mi esencia, se había quedado. Nesa maldita, habitación, destrozada junto con los pedazos de mi combinación rasgada. Era como si me hubiera dividido en dos personas, una que representaba a la novia feliz, que todo el mundo esperaba ver, y otra que gritaba de dolor y desesperación por dentro. Mi mente volaba frenéticamente entre el dolor físico que aún sentía en el cuerpo, ese dolor terrible y punzante que me recordaba a cada segundo lo que había pasado, y la rabia que crecía en mi pecho como fuego que se propaga, una rabia que nunca antes había sentido, que me asustaba por su intensidad, rabia de él, claro, del monstruo que me había violado, pero también rabia de mí misma por haber abierto esa puerta, por haber confiado, por haber sido tan ingenua, rabia del mundo que permitía que cosas así sucedieran, rabia de Dios que había permitido que aquello pasara justo el día que debería ser el más sagrado de mi vida. Aloisio me sujetaba la mano con esa delicadeza que siempre tuvo conmigo, pero debe haber sentido que estaba helada como el hielo, temblando como una hoja al viento. La mano que unas horas antes estaba caliente de felicidad y expectativa, ahora estaba fría como la de un cadáver. Él me miraba preocupado, frunciendo ligeramente el ceño. Me apretaba la mano de vez en cuando, como si quisiera transmitirme calor, fuerza, seguridad. Pobrecito de mi Aloisio. Creía que era solo nerviosismo de novia, ese cosquilleo normal de quien está a punto de cambiar de vida. ¿Cómo podía imaginar, con esa alma pura, que Dios le dio, que la mujer que amaba, que le había pedido matrimonio, que soñaba con hacer feliz el resto de su vida, había sido brutalmente violada por su propio hermano una hora antes de subir al altar? ¿Cómo podía imaginar que mientras él se arreglaba todo, cuidadoso para el día más importante de su vida, eligiendo la corbata perfecta, poniéndose pomada en el cabello, ensayando las palabras que iba a decir a la hora de los votos, yo estaba siendo destrozada de una forma que ningún ser humano debería ser? Que mientras él soñaba con nuestra luna de miel, con los hijos que íbamos a tener, con la casa que íbamos a construir juntos, yo estaba siendo transformada en una víctima de un crimen horrendo, y lo peor de todo, era tener que fingir, tener que sonreír cuando quería gritar, tener que contener las lágrimas cuando quería llorar ríos, tener que aparentar felicidad cuando por dentro me moría de dolor y de vergüenza. Era como si tuviera que actuar en el escenario más importante de mi vida, sabiendo que la obra se había convertido en tragedia, pero teniendo que seguir fingiendo que era una comedia romántica. Cada persona que me sonreía, cada palabra cariñosa que escuchaba, cada bendición que recibía, era como sal en la herida, abierta de mi alma, porque sabía que si contaba la verdad, si gritaba allí mismo lo que había pasado, esas mismas sonrisas se convertirían en caras de asombro, esas mismas palabras cariñosas se convertirían en susurros de chismes, esas mismas bendiciones se convertirían en miradas de juicio. Y Ricardo seguía allí, impasible, seguro de que me lo tragaría el resto de mi vida, de que cargaría ese secreto hasta la tumba, para no manchar el nombre de la familia. Él apostaba a mi educación rígida, a mi miedo al escándalo, a mi vergüenza de admitir que había sido violada. Apostaba a que sería una mujer callada más, una víctima silenciosa, pero él no conocía realmente quién era yo por dentro. No sabía que en ese momento, allí en el altar, una revolución estaba sucediendo dentro de mí, que con cada palabra del Padre, con cada mirada preocupada de Aloisio, con cada sonrisa falsa suya, mi decisión se volvía más clara, más firme, más irrevocable, porque allí,
delante de Dios, delante de mi familia, delante del hombre que amaba. Tuve una revelación así, empezaba mi vida de casada basada en una mentira. Si aceptaba cargar ese dolor sola, si dejaba a ese monstruo impune, no sería la Eunice que Aloisio merecía. Syria, una sombra, un fantasma, una mujer marcada para siempre por el silencio y la vergüenza. Y fue entonces cuando nació mi coraje. No fue un coraje que vino de fuera, no fue inspiración divina, fue pura desesperación, fue la certeza de que, o hablaba en ese momento, o moría por dentro el resto de mi vida. Fue la comprensión de que algunas verdades son demasiado grandes para ser tragadas, demasiado pesadas para ser cargadas solas. El padre siguió hablando del sagrado matrimonio, de la fidelidad que debería durar para siempre, del amor verdadero que supera todas las adversidades, de la unión bendecida por Dios, que nada ni nadie debería separar. Cada palabra que salía de su boca era como una puñalada certera en mi pecho ya lacerado, como sal gruesa siendo frotada, en una herida abierta y sangrante. ¿Cómo podía quedarme allí, delante del altar sagrado, prometiendo fidelidad cuando acababa de ser violada? ¿Cómo podía casarme guardando un secreto tan terrible, tan asqueroso, tan destructivo? ¿Cómo podía empezar una vida en pareja con esa suciedad pegada a mí, con esa marca de la violencia impresa en mi alma, como hierro al rojo vivo? Me sentía contaminada, marcada para siempre, como si llevara una lepra invisible que todo el mundo pudiera sentir solo de mirarme. Era como si tuviera un letrero en la frente gritando mujer violada, como si el olor de la maldad hubiera impregnado mi piel, como si cada persona en esa iglesia pudiera ver a través de mi vestido blanco y descubrir la suciedad que yo llevaba. Poor Debo, cada mirada que recibía parecía inquisitiva, cada sonrisa parecía falsa, cada palabra cariñosa parecía piedad disfrazada. El padre hablaba de pureza, de entrega total entre los cónyuges, de empezar una vida nueva como una hoja en blanco. Pero ¿cómo empezar una vida nueva cuando la hoja ya había sido rasgada, pisoteada, destruida? ¿Cómo hablar de pureza cuando yo había sido profanada de la peor forma posible? ¿Cómo prometer entrega total cuando una parte de mí había sido robada, violada, destrozada sin mi consentimiento? Fue cuando el padre llegó a esa parte que todo el mundo conoce, que toda novia escucha, pero nunca piensa que tendrá importancia en sí. Alguien tiene conocimiento de algún impedimento para que esta unión no se realice, algún motivo por el cual estos dos no deban unirse en santo matrimonio. Hable ahora o calle para siempre. Normalmente, todo el mundo se queda callado, ¿verdad? Es solo una formalidad antigua, una tradición que nadie se toma en serio. En todo el mundo sabe que nadie se va a levantar, que nadie va a decir nada, que la ceremonia continuará normalmente hasta que el padre bese a la novia. Pero en ese momento, mientras esas palabras resonaban por la iglesia, sentí algo extraño, poderoso, aterrador, subiendo por mi garganta. Era como si una fuerza sobrenatural se hubiera apoderado de mí, como si algo mucho más grande que yo misma me estuviera empujando hacia adelante, obligándome a hacer lo que jamás imaginé que sería capaz de hacer. Una energía que venía, no sé de dónde, si de Dios, si de la desesperación, si de la rabia acumulada, si de la necesidad desesperada de justicia. Mis ojos se volvieron automáticamente hacia Ricardo, que estaba allí en la primera fila, muy cerca del altar, todo elegante en su traje oscuro, con los brazos cruzados, con una expresión de superioridad absoluta, de quien se creía el máximo, el dueño de la situación. Me miraba con esa sonrisa discreta, pero diabólica, esa mirada que decía: ah, no, tienes valor, no vas a hacer nada, te lo tragarás el resto de tu vida como una buena niña obediente. Él estaba absolutamente seguro, inquebrantablemente seguro, de que me quedaría callada como una tumba, de que me lo tragaría para siempre, de que me llevaría ese secreto conmigo hasta el día de mi muerte. Estaba seguro de que una señorita como yo, criada en los rigores de la buena educación, nunca tendría el valor de exponer a su propia familia, de causar un escándalo así en una iglesia llena, de gente respetable, de destruir la reputación que la familia tardó años en construir. Él apostaba a mi vergüenza, a mi miedo al juicio social, a mi educación rigurosa que me enseñaba que una mujer de familia no debe dar que hablar. Apostaba a que preferiría morir por dentro antes que enfrentar las miradas, los susurros, las lenguas viperinas que se soltarían después de la revelación. Estaba seguro de que sería una mujer más silenciada por el machismo de la época, una víctima más que se traga su propio sufrimiento para
no manchar el nombre de la familia. Pero ¿saben lo que sucede cuando una persona llega a su límite absoluto? Cuando el dolor acumulado se convierte en una bomba a punto de estallar, cuando el miedo se transforma en coraje desesperado, cuando la necesidad de justicia se vuelve mayor que cualquier otra consideración. Fue exactamente eso lo que me pasó en ese momento decisivo de mi vida. De repente, como si una luz se hubiera encendido en mi cabeza, como si las escamas se hubieran caído de mis ojos, me di cuenta de que ya no importaba lo que la gente pensara. Ya no importaba el escándalo que iba a causar. Ya no importaba la vergüenza de la familia. Ya no importaba nada más que la verdad desnuda y cruda que necesitaba ser dicha. Porque si me callaba en ese momento, si me tragaba eso, y seguía adelante fingiendo que nada había pasado, moriría por dentro todos los santos días, el resto de mi vida. Me miraría al espejo y vería a una cobarde. Me acostaría en la cama con Aloisio, cargando una mentira. Criaría a mis hijos sabiendo que había dejado a un monstruo impune circulando libremente por la familia. Necesito hablar. Las palabras salieron de mi boca con una fuerza que no sabía que tenía, incluso antes de que mi mente consciente se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Era como si mi alma hubiera tomado el control de la situación, como si la necesidad de la verdad fuera más fuerte que cualquier miedo, cualquier vergüenza, cualquier consideración social. Un silencio mortal, sepulcral, aterrador, se apoderó de toda la iglesia. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si el aire se hubiera vuelto más pesado, como si hasta los ángeles hubieran contenido la respiración para escuchar lo que iba a decir. El padre se detuvo en medio de la frase, y me miró asombrado, con esos ojos desorbitados de quien no cree lo que oye. Aloisio apretó mi mano con más fuerza, confundido, preocupado, intentando entender qué estaba pasando, por qué su novia había interrumpido su propia ceremonia de boda. Toda esa gente que estaba allí para celebrar mi boda, para presenciar mi felicidad, ahora me miraba con una mezcla de curiosidad, asombro y aprensión, esperando ansiosamente saber qué iba a decir. Era como si hubiera tirado una granada en medio de la iglesia y todo el mundo se hubiera congelado esperando la explosión. Los murmullos cesaron, los niños dejaron de llorar, hasta el viento de afuera pareció dejar de soplar. Era un silencio cargado de expectativa, tensión, de presentimiento de que algo muy serio estaba a punto de ocurrir. El linchamiento verbal sí. Tengo un impedimento para hablar. Mi voz estaba temblorosa como una hoja al viento, pero firme como una roca en la tormenta. El corazón me latía tan fuerte que parecía que iba a estallar dentro del pecho, que iba a salir por la boca, que todo el mundo iba a poder escuchar sus latidos desesperados. Era el momento más decisivo de mi vida, el momento que dividiría mi existencia. Después de hace una hora, mientras me arreglaba para mi boda, mientras toda la familia se preparaba para esta celebración, mi hermano Ricardo entró en mi cuarto y me violó de forma brutal y cobarde. Un grito ahogado, un gemido de horror colectivo, resonó por toda la iglesia como una onda de choque. Algunas mujeres se llevaron la mano a la boca, horrorizadas, otras comenzaron a llorar. Hombres apretaron los puños de rabia. Me violó el día de mi boda, en mi propia casa, en mi propio cuarto. Amenazó diciendo que nadie me creería, que todos iban a pensar que estaba inventando una historia para no casarme. Las palabras salían una tras otra, como una cascada de verdad, como si tuvieran vida propia, como si hubieran estado contenidas durante tanto tiempo, que ahora brotaban con una fuerza incontrolable. No puedo empezar mi matrimonio basado en una mentira terrible. No puedo fingir que nada pasó cuando sí pasó. Y todo el mundo aquí necesita saber qué clase de monstruo es mi hermano. ¿Qué clase de demonio se esconde detrás de esa máscara de hombre respetable? Necesitan saber quién es realmente Ricardo. Y entonces fue como si hubiera detonado una bomba atómica en medio de la iglesia. El mundo se vino abajo. Ricardo se puso blanco como un papel de seda, una palidez cadavérica que le subió del cuello hasta la raíz del cabello. Por un segundo, parecía que iba a desmayarse allí mismo, que las piernas le fallarían y se desplomaría en el suelo de la iglesia, pero entonces, la supervivencia habló más alto, el instinto de autopreservación, y se levantó de la silla de un salto, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. ¿Qué locura es esa? ¿Qué historia inventada es esa? Gritó con una voz chillona, desesperada, pero que temblaba como gelatina. Era la voz de un hombre acorralado, de un mentiroso descubierto, de alguien que sabía que el castillo de naipes de su reputación se estaba desmoronando ladrillo a ladrillo. ¿Y quiénes lo conocían? Bien, como mis padres, que lo criaron desde pequeño,
Se dieron cuenta al instante de que algo andaba muy mal allí. «Estás loca, Eunice. ¿Tienes fiebre? ¿Estás delirando?» Intentaba hacerse el indignado, la víctima injusta, pero la desesperación estaba estampada en su cara, como un tatuaje. «¿Cómo puedes inventar una historia así en tu propia boda? ¿Qué clase de locura te ha poseído?» Pero sus palabras salían atropelladas, sudorosas, desesperadas. Era como ver a un mal actor intentando representar un papel que no conocía, intentando fingir una indignación que no sentía. La voz temblorosa lo delataba, el pánico en sus ojos desorbitados, las manos que temblaban revelaban la culpa. «No estoy inventando nada, Ricardo, nada de nada». Mi voz se volvió más firme ahora, alimentada por la certeza de que estaba haciendo lo correcto, de que cada palabra que pronunciaba era un paso para alejarme de la oscuridad. «Y todo el mundo aquí puede ver por el estado en que estoy que no es mentira. Mírenme, mírenme bien». Me quité el velo de la cabeza con un gesto decidido, dejando mi cabello desordenado al descubierto, revelando lo que la base espesa no había logrado esconder bien. Mostré el hematoma morado en el brazo donde me había sujetado con fuerza brutal, las marcas de sus dedos impresas en mi piel como evidencia irrefutable del crimen. «Miren aquí las marcas que me dejó. Vean estas manchas moradas. Miren mi ojo hinchado de tanto llorar, mi rostro devastado. ¿Creen que yo inventaría algo así LDLMS importante de mi vida? ¿Creen que yo destruiría mi propia boda por capricho?» La gente empezó a agitarse como un hormiguero que ha sido molestado. Algunos hombres se levantaron de sus sillas rápidamente, con esa cara de quien quería hacer justicia por mano propia, mirando a Ricardo con una rabia asesina que daba miedo. «Maldito, ¿cómo haces algo así con tu propia hermana?», gritó alguien desde el fondo, el día de la boda de la muchacha. Además, las mujeres cuchicheaban, horrorizadas, con las manos cubriendo la boca, los ojos desorbitados de asombro e indignación. «¡Qué horror! ¡Pobrecita la niña! ¿Cómo se atrevió? ¡Qué monstruo!». Era un murmullo creciente de revuelta que se apoderaba de la iglesia, como una marea alta. Mis padres estaban en shock total, absoluto, como si hubieran recibido un golpe en la cabeza. No podían procesar lo que estaban oyendo. No podían hacer que la información llegara correctamente al cerebro. «Papá de mi a Ricardo, de mi a Ricardo», intentando entender cómo aquello era posible, como dos hijos que él crió con tanto amor, podían estar involucrados en una situación tan terrible. Mamá tenía las dos manos en el pecho, respirando con dificultad como si se hubiera vuelto demasiado pesado para entrar en sus pulmones. Su rostro era un retrato del dolor más profundo que una madre puede sentir al ver a un hijo destruyendo al otro, ver la familia que ella construyó con tanto cariño siendo destrozada. De la peor forma posible. Mi hermano me dijo que nadie me creería, porque él es el hijo mayor, el más respetado de la familia, el orgullo de todos ustedes. Mi voz ganaba fuerza, alimentada por la verdad que finalmente podía ser dicha. Dijo que si le contaba algo a alguien, iba a esparcir que fui yo quien lo seduje, que iba a invertir los papeles y convertirme en la culpable. «Pero, ¿ustedes realmente creen que una muchacha de familia, una novia en el altar, inventaría una historia así para destruir su propia boda?» Miré cada rostro en la iglesia, desafiando a cualquiera a dudar de mi palabra. ¿Qué lógica diabólica sería esa? ¿Qué mujer sería tan loca como para arruinar el día más importante de su vida, solo para perjudicar a alguien? Ricardo, es confrontado. Aloisio estaba a mi lado, como una roca sólida, sujetando mi mano con fuerza, con lágrimas corriendo por su rostro, lágrimas que eran una mezcla de rabia por lo que me habían hecho, tristeza por mi dolor y orgullo por el coraje. «Ella tiene razón», dijo en voz alta, para que todo el mundo escuchara, con una voz que resonó por toda la iglesia. «Una mujer no inventa algo así. No existe mujer en el mundo que inventara que fue violada. Y miren su estado», señaló mi rostro, mi brazo herido. «¿Creen que ella estaría así, destrozada de esa manera si no hubiera pasado algo terrible? Usen la cabeza, gente». El padre Antonio, pobrecito del viejito, estaba completamente perdido, sin saber cómo manejar una situación que se salía por completo del protocolo religioso. Nunca debió haber pasado por una situación así en décadas de sacerdocio. Sus manos temblaban sosteniendo el libro de oraciones, el rostro pálido como la sotana blanca. «Hijos míos, quizás sea mejor que interrumpamos la ceremonia por ahora». Y él intentó hablar con esa voz suave de siempre, queriendo calmar los ánimos, intentando encontrar una salida diplomática para la situación. Pero yo lo interrumpí antes de que pudiera terminar. «No, padre»,
No quiero interrumpir nada. Quiero que todo el mundo escuche lo que tengo que decir hasta el final. Mi voz resonó por la iglesia con una determinación que ni yo sabía que tenía. Quiero que todos sepan qué tipo de hombre ha convivido entre ustedes durante años, fingiendo ser buena gente, fingiendo ser el hijo ejemplar, el hermano protector. Quiero que vean cómo cae la máscara. Que vean al monstruo que se esconde detrás de la sonrisa falsa y las palabras dulces. Porksy, no. Hablo ahora. Si dejo pasar esta oportunidad, él seguirá por ahí, libre, suelto, respetado, capaz de hacer lo mismo con otras mujeres, con otras víctimas inocentes. La iglesia se había convertido en un hervidero de emociones, con gente levantándose, hablando alto, señalando a Ricardo, que ahora sudaba frío, intentando encontrar una salida, una explicación, una excusa que pudiera salvarlo de ese infierno que su propia maldad había creado. Y yo allí, en el centro de todo, finalmente libre para decir la verdad, que había guardado por una hora, pero que parecía una eternidad. Finalmente dueña de mi propia voz, de mi propia historia, de mi propia justicia. Ricardo intentó salir de la iglesia, pero algunos hombres le cerraron el paso. El compadre de mi padre, que conocía a nuestra familia desde hacía años, lo agarró del brazo y dijo: quédate ahí, Ricardo. Si no hiciste nada malo, no tienes por qué salir corriendo. La cara de Ricardo estaba cada vez más desesperada. Debe haberse dado cuenta de que no iba a poder escapar de aquello. ¿Van a creer a una histérica, a una mujer que está claramente perturbada? Gritó intentando defenderse, pero su voz salía chillona, desesperada. Yune siempre fue un poco desequilibrada, siempre inventó historias para llamar la atención. Ahora inventó esta para no casarse. Fue entonces cuando mi madre se levantó. Mi madre, que siempre había sido una mujer callada, sumisa, que nunca contradijo a ningún hombre en la vida. Ricardo, dijo con una voz que nunca había oído antes, mírame a los ojos, y dime que no hiciste lo que tu hermana está diciendo. Él intentó sostener su mirada, pero no pudo. Vayó la cabeza, y allí todo el mundo supo que era verdad. Ahora ustedes deben estar pensando, ¿realmente? ¿Esta abuela tuvo el valor de decir eso en la iglesia, delante de todo el mundo? Quiero apostar una cosa con ustedes. Si creen que realmente tuve ese valor de exponer a mi propio hermano en el altar, denle un me gusta ahora, pero si harían. Hugh esto, inventando, que ninguna mujer haría eso. Dejen el video, sin me gusta. Vamos a ver quién conoce el poder de una mujer acorralada. La justicia inesperada, lo que sucedió después de ese momento cambió, no solo mi vida, sino la de mucha gente, porque cuando una mujer decide decir la verdad, aunque duela, aunque lastime, las consecuencias pueden ser mucho mayores de lo que cualquiera imagina. Y verán que la justicia a veces viene de donde menos la esperamos. Después de que mi madre la hizo y pregunta, mirándole a los ojos a Ricardo. El silencio que se apoderó de la iglesia fue escalofriante. Era uno de esos silencios pesados, que parece que hasta el aire deja de circular. Todo el mundo mirándolo, esperando una respuesta, esperando que él lo negara con firmeza, pero no pudo. Se quedó Ali, cabizbajo, sudando frío, temblando como una vara verde. Fue el señor Joaquín, un viejo amigo de mi padre, quien rompió el silencio. Ricardo, respóndele a tu madre, muchacho. Si no hiciste nada, ¿por qué tienes esa cara de culpable? Fue entonces cuando estalló. Varios hombres se levantaron al mismo tiempo, con esa cara de quien quería hacer justicia por mano propia. ¡Maldito! ¿Cómo haces algo así con tu propia hermana? El compadre, Neo, que había sujetado el brazo de Ricardo antes, ahora apretaba con más fuerza. Desgraciado, el día de la boda de la muchacha además. ¿Qué clase de monstruo eres? Otros hombres se fueron acercando, cerrando el cerco. La cosa se estaba poniendo fea. Y Ricardo se dio cuenta de que ya no tenía cómo huir. La desesperación se apoderó de Elan. Las mujeres se dividieron. Algunas vinieron hacia mí, rodeándome, protegiéndome. Pobrecita, qué horror. ¿Cómo se atrevió? La niña, está en shock. Otras se quedaron demasiado horrorizadas para reaccionar. Solo podían llorar y susurrar oraciones. Mi tía Claringia me abrazó fuerte y dijo, hija, fuiste muy valiente de verdad. Pero había un grupo de hombres que se estaba volviendo cada vez más violento. Joe, el panadero, gritó, vamos a acabar con este desgraciado ahora mismo. La gente así no merece vivir. Y empezaron a rodear a Ricardo de una manera que me dio miedo. Por mucho que lo odiara en ese momento, no quería ver linchamiento dentro de la iglesia. Genchi, Kaumau, por favor. El padre Ant
Neo intentaba calmar los ánimos, pero la situación se estaba saliendo de control. Esto es la casa de Dios. Vamos a resolver esto con civilidad. Pero, Qui-Gon, escuchaba al padre en ese momento. La gente estaba demasiado indignada, especialmente los padres de familia que tenían hijas. Fue cuando Ricardo, acorralado, empezó a hablar atropelladamente. No fue nada de lo que ella dice. Ella fue la que se me echó encima. Ella fue la que me sedujo. Pero entonces, fue peor aún. La gente se indignó todavía más con la mentira descarada. Además de violador, es mentiroso, gritó alguien desde el fondo. Quiere echarle la culpa a la víctima, mi padre, que hasta entonces se había mantenido en silencio, en shock. Se levantó lentamente. Nunca olvidaré su cara en ese momento. Era una mezcla de dolor, decepción y rabia que daba lástima. Ricardo, dijo con una voz que nunca había oído. Eres mi hijo, pero lo que hiciste no tiene perdón. No tiene perdón, ni en este mundo, ni en el otro. Entonces, Ricardo entró en desesperación total. Empezó a llorar, a implorar a papá. Ustedes no entienden. Yo estaba borracho. No sabía lo que estaba haciendo. Pero con cada palabra que salía de su boca, la situación empeoraba. Entonces confiesas que lo hiciste, gritó el compadre Joaquín. Ahora estás admitiendo lo que le hiciste a tu hermana. La confusión era tan grande que el padre tuvo que tomar una medida drástica. Por favor, gente, voy a encerrar a Ricardo en la habitación del fondo y voy a llamar a la policía. No podemos hacer justicia por mano propia. Algunos hombres ayudaron al padre a arrastrar a Ricardo, que ahora lloraba e imploraba perdón. Mientras tanto, yo seguía allí en el altar, todavía vestida de novia, viendo esa película de terror en que se había convertido mi boda. Aloisio no me soltaba la mano ni por un segundo. Fuiste muy valiente, me susurraba al oído. Muy valiente, y te amo, aún más. Por eso, en ese momento sentí que había elegido al hombre correcto para casarme. El final de Ricardo el padre mandó a alguien a buscar a la policía, y en menos de media hora, llegaron los policías. El delegado era conocido de la familia, el señor Mario, que se quedó en shock cuando supo de qué se trataba. Pero, ¿cómo, Ricardo? Los conozco desde niños. ¿Cómo hiciste algo así? Hasta la autoridad estaba indignada. Cuando vinieron a buscar a Ricardo en la habitación, intentó una vez más mentir, inventar que yo había planeado todo para no casarme. Pero entonces el delegado me miró, vio mi estado, vio las marcas y dijo en Ricardo, cada vez te metes en más problemas, muchacho. Será mejor que dejes de mentir y asumas lo que hiciste. Ladaren Voss, prisión allí mismo, delante de todo el mundo. En el momento en que esposaron a Ricardo, me miró con un odio que nunca olvidaré. Te vas a arrepentir de esto, Eunice. Te vas a arrepentir el resto de tu vida, incluso preso, incluso humillado. Todavía intentaba amenazarme, pero ahora ya no le tenía miedo. Ahora tenía voz, tenía apoyo, tenía gente que creía en mí. Se lo llevaron preso y la iglesia se fue vaciando poco a poco. La gente venía a felicitarme, a decirme que había sido valiente, que había hecho lo correcto, pero también se notaba que algunas se quedaron demasiado en shock, sin saber cómo reaccionar. Al fin y al cabo, no todos los días una boda se convierte en un caso policial, ¿verdad? Al llegar a la comisaría, Ricardo fue fichado, fotografiado como un criminal común, y puesto en una celda húmeda y apestosa, con otros presos. El delegado me contó después, con esa forma de ser, de quien ya lo ha visto todo en la vida, que se desesperó, completamente aterrorizado, cuando supo que iba a compartir celda con otros detenidos. Era como si finalmente se hubiera dado cuenta de lo que había hecho, del lugar donde había terminado. ¿Por qué no me dejan en una celda separada? Soy de buena familia. Mi padre es conocido en la ciudad. Les imploraba a los guardias, como si fuera un niño pidiendo protección a sus padres. Pero las cárceles de ciudad pequeña son así, mis queridos. No hay lujos, no hay trato especial. Todo el mundo junto en el mismo agujero apestoso. Sí, Dr. O. Vagabond. Y allí se quedó, el respetable Ricardo, mezclado con ladrones de gallinas, borrachos de bar, pendencieros de feria, toda la realeza, junta en la misma posilga. Debe haber sido un shock terrible para quien siempre se creyó superior, siempre se creyó intocable, siempre creyó que el apellido de la familia lo protegería de cualquier consecuencia. Los otros presos, claro, estaban curiosísimos por saber por qué un tipo de buena familia, todo arregladito en su traje de boda, había sido arrestado un sábado por la tarde. Al fin y al cabo, no todos los días veían a alguien así en medio de ellos. ¿Qué hiciste, jefe? ¿Qué crimen cometiste?
¿Robaste el dinero de papá? Y Ricardo, tonto como él solo, completamente desesperado, y sin saber cómo mentir bien bajo presión, decidió intentar disimular la verdad. Tuve una discusión con mi hermana el día de su boda, dijo primero, intentando minimizarlo, intentando hacer parecer que era poca cosa. Una pelea familiar que se había salido de... Controlan, pero los presos no eran tontos, no eran ingenuos como la sociedad a la que él había engañado durante años. Ellos reconocían una mentira cuando la escuchaban. Sabían cuando alguien intentaba ocultar algo sucio. Discusión, solo. ¿Por discusión? ¿Te arrestaron por eso? ¿Qué historia es esa, muchacho? Cuenta la verdad. Le insistieron para que dijera la verdad. Lo presionaron, lo acorralaron, no le dieron tregua. Y Ricardo, acorralado, nervioso, sin esa seguridad que siempre tuvo cuando estaba en medio de la familia que lo protegía, acabó soltando la perla, la confesión más asquerosa que esos hombres habían oído. Violé a mi hermana el día de su boda. Gente, ¿creen que los presos tienen paciencia con este tipo de cosas? Para nada, incluso siendo criminales, incluso habiendo cometido sus propias maldades en la vida. Existe una jerarquía del crimen. Existen cosas que se consideran inadmisibles incluso en el mundo de la prisión. Y violar a una niña, violar a una hermana, violar el día de la boda, eso es el colmo de la bajeza humana. Al instante, la cosa se convirtió en el infierno en la tierra. ¿Cómo así, asqueroso? ¿Violaste a tu propia hermana, monstruo desgraciado? La gente así ni merece respirar. Los tipos se indignaron a una velocidad impresionante, con una furia que daba miedo de ver. Era como si él hubiera confesado haber matado a su propia madre. Porque incluso los delincuentes, la mayoría de ellos tienen hermanas, tienen hijas, tienen madres, e imaginará un monstruo así haciendo daño a las mujeres de sus propias familias, despertó una rabia primitiva, una sed de justicia que a veces ni la propia ley oficial logra despertar. Lo que pasó en esa celda durante la noche, nadie lo vio bien. Nadie quiso verlo. A nadie le importó vigilar. Había pocos guardias, era fin de semana, de sábado y domingo, y la cárcel estaba un poco abandonada por la noche. Digamos que los funcionarios decidieron que era mejor no escuchar ciertos ruidos, no, ciertas agitaciones. Por la mañana, cuando fueron a llevar el café aguado y el pan duro de todos los días, encontraron a Ricardo muerto. Había recibido una paliza tan brutal, con tanta violencia, con tanto odio, que ni siquiera se podía reconocer bien su rostro. Desfigurado, el cuerpo todo roto, como si hubieran descargado en él toda la rabia que sentían por los propios crímenes que habían sufrido en la vida. Los otros presos, cuando se les preguntó, dijeron, con la mayor descaro que se había caído de la cama durante la noche. Pobrecito, debió haber tenido una pesadilla y se cayó de la cama. Debió haberse golpeado la cabeza. Ya saben cómo son los accidentes. Era una mentira tan descarada que hasta un niño se daba cuenta, pero nadie quiso investigar mucho. A fondo, al fin y al cabo, ¿quién iba a tener pena de un monstruo así? El epílogo. La noticia llegó a casa el domingo por la mañana, muy temprano, cuando el sol apenas había salido. El delegado Mario en persona vino a dar la noticia con esa cara solemne de quien va a comunicar una tragedia. Toca la puerta, se quitó el sombrero, y con esa voz pesada dijo a Conceição, Don João, tengo una noticia triste que darlos. Ricardo murió en la cárcel durante la madrugada. Mi madre se desplomó, a llorar al instante, un llanto profundo, desgarrador, que salía del fondo del alma. Incluso después de todo lo que había pasado, incluso sabiendo de la monstruosidad que él había cometido, era su hijo, ¿verdad? Había salido de su vientre, había mamado de su pecho, había sido criado con su amor. El corazón de una madre no puede simplemente borrar 29 años de amor de un momento a otro. Mi padre se quedó en silencio, pensativo, con esa forma de ser de hombre que procesa la información despacio antes de reaccionar. Miraba al suelo, movía la cabeza, suspiraba hondo. Después de unos minutos, solo dijo, quizás sea mejor así. Al menos ahora ha terminado y tenía razón. La justicia había sido hecha, aunque no fuera por las manos de la ley oficial. Era una extraña mezcla de sentimientos lo que invadió a la familia ese domingo al alivio, por saber que el monstruo nunca más podría hacer daño a nadie, tristeza por la forma en que todo terminó, vergüenza por lo que había hecho, y una paz extraña, como si finalmente la pesadilla hubiera llegado a su fin. El delegado aún explicó que tendría que abrir una investigación, que era un procedimiento normal cuando alguien moría en la cárcel,
pero todo el mundo sabía que no daría en nada. Los accidentes ocurren, dijo, guiñando un ojo, especialmente con gente que comete este tipo de crímenes. Los propios presos hacen justicia cuando la ley tarda demasiado. Y así terminó la historia de Ricardo, el hombre que durante años fingió ser protector, respetable, ejemplo de hijo. Murió como realmente era, un monstruo despreciado incluso por los propios criminales. La máscara había caído definitivamente, y debajo de ella solo había podredumbre, solo había asquerosidad, solo había pura maldad. Cuando supe que mi hermano había muerto en la cárcel, ¿saben lo que sentí? Alivio. Y ahora, díganme una cosa, mirándome a los ojos, ¿creen que soy una mala persona por haber sentido alivio por la muerte de mi propio hermano? ¿Qué habrían sentido ustedes? Pork. Hasta hoy hay gente que me mira mal, como si yo fuera culpable de su muerte. Escriban aquí en los comentarios lo que realmente piensan al respecto. Sí, sentí alivio porque sabía que él nunca más podría hacerme daño a mí, o a cualquier otro, porque sabía que no. Tendría que vivir con miedo de encontrarlo en la calle, de escuchar sus amenazas, de tener que probar el resto de mi vida que estaba diciendo la verdad. Su muerte fue terrible, violenta, pero trajo una paz que no sentía desde aquella mañana. Maldita, en el entierro fue vergonzoso, poca gente fue, y los que fueron, se mantuvieron en un silencio pesado. No había forma de llorar por alguien que había hecho lo que él hizo. Mis padres sufrieron mucho, claro, pero también entendieron que quizás era mejor. Hacían, al menos ahora ha terminado, dijo mi padre en voz baja al borde de la tumba. Y tenía razón, había terminado de verdad. Mi vida después de toda aquella confusión apocalíptica, mi vida se puso patas arriba, completamente. Era como si hubiera tirado una piedra a un lago en calma, y ahora tuviera que lidiar con las olas infinitas que se extendían en todas direcciones. Los meses que siguieron fueron los más difíciles de mi existencia, incluso más difíciles que aquel día maldito en la iglesia, porque ahora tenía que vivir con las consecuencias de mi coraje. La ciudad entera hablaba de lo que había sucedido. Guay, cuando digo ciudad entera, es la ciudad entera misma. Se convirtió en el tema de todos los desayunos, de todas las conversaciones de comadres, de todos los encuentros en la plaza, y no siempre de forma positiva. No crean que todo el mundo me apoyó como si fuera una heroína de la justicia, para nada. Había gente que sí me apoyaba, que decía que había hecho lo correcto, que había sido valiente al exponer a un monstruo. Eunice salvó a otras mujeres de pasar por lo mismo, decían algunas. Imaginen cuántas otras no habría violado si hubiera quedado libre, comentaban otras. Esas personas me miraban con respeto, con admiración, incluso, pero también estaban aquellos, y no eran pocos, que cuchicheaban a mis espaldas como serpientes venenosas, que decían que yo había destruido mi propia familia por venganza, por celos, o por vete a saber qué motivo. La familia era tan buena, tan respetada, susurraban. Ahora mira lo que quedó en un muerto, una loca y los padres destrozados. Algunos incluso insinuaban, con esa maldad disfrazada de preocupación, que yo podía haber inventado todo aquello para llamar la atención, para ser el centro de atención, para no casarme por algún motivo oculto. Imagínense la crueldad, como si una mujer fuera a inventar una historia así, destruir su propio matrimonio, causar la muerte de su propio hermano, quizás toda una familia solo por capricho, solo por drama. ¿Será que ella no tenía miedo de casarse y se inventó toda esa historia? Oía por los rincones. ¿Será que no fue ella la que lo sedujo y luego se arrepintió? Comentaban otros con esa malicia asquerosa. Era como si tuviera que probar todos los santos días que realmente había sido violada. Como si cargar con el trauma no fuera suficiente. Pero así es, ¿verdad, mis queridos? Siempre hay gente que prefiere dudar de la víctima, cuestionar el sufrimiento ajeno, antes que aceptar que personas respetadas, admiradas, consideradas ejemplares, pueden ser monstruos bajo la máscara social. Es más fácil culpar a la mujer que admitir que no sabían juzgar el carácter de nadie. El machismo de aquella época, y que aún existe hoy, seamos honestos, siempre encontraba una manera de culpar a la víctima. Ella lo provocó, ella lo inventó, ella exageró, ella quería vengarse, como si ser violada fuera una elección, como si destruir la propia vida fuera un plan diabólico bien elaborado. Aloisio fue mi puerto seguro en esa época tormentosa, mi isla de paz en medio del huracán social que se había formado a mi alrededor. Él nunca, ni por un segundo, dudó de mí. Al contrario, me apoyó desde el primer momento con una lealtad
que me hacía llorar de gratitud. Dijo que yo había sido la mujer más valiente que conocía, que era un ejemplo de fuerza y dignidad. Eunice, me mostraste quién eres realmente, me dijo unos días después de lo ocurrido, sujetando mis manos con esa delicadeza infinita suya. Y te amo aún más por eso. Podías haberte callado, podías haber fingido que nada pasó, pero elegiste la verdad, aún sabiendo que iba a doler. Eso es verdadero coraje. Diferencia hacía tener a alguien que creía en mí incondicionalmente. Qué alivio era tener a un hombre que me veía como una mujer valiente, no como una víctima dañada. Qué bendición era tener a mi lado a alguien que entendía que decir la verdad había sido un acto de valentía, no de locura. Pero casarse justo después de todo aquello, como si nada hubiera pasado, no era posible. Necesitaba tiempo para sanar por dentro, para procesar todo aquel trauma terrible, para poder distinguir entre el monstruo que me violó y el hombre bueno que quería casarse conmigo. Necesitaba aprender a confiar de nuevo, a entregarme de nuevo, a creer que no todos los hombres eran como Ricardo. Y Aloisio lo entendió perfectamente, con esa sabiduría del corazón, que solo quien ama de verdad tiene. Esperaremos el tiempo que sea necesario, dijo, sin presión, sin exigencias, sin impaciencia. Cuando te sientas lista, realmente lista, nos casaremos, y será a nuestra manera, a nuestro tiempo, con nuestra verdadera felicidad. ¡Qué hombre bendito, Dios mío! ¡Qué alma tan hermosa el Señor puso en mi vida! Durante este tiempo de recuperación, que duró casi un año entero, Él me ayudó a superar el trauma con una paciencia de santo, con un amor que curaba más. Remedio nunca me presionó para nada, nunca me hizo sentir que yo era sucia o marcada o dañada por lo que me había pasado. Al contrario, siempre me trató como si fuera lo más precioso del mundo, como si fuera un tesoro que necesitaba ser cuidado con mucho cariño. Poco a poco, semana tras semana, mes tras mes, fui dándome cuenta de que no todos los hombres eran como Ricardo, que existía amor verdadero en el mundo, que aún había bondad en la humanidad. Aloisio me mostró, a través de gestos, pequeños pero significativos, que un hombre de verdad protege, no hace daño, que un hombre de verdad respeta, no viola, que un hombre de verdad ama, no domina. Fueron meses de reconstrucción lenta, pero sólida, como quien reconstruye una casa destruida por un huracán, ladrillo a ladrillo, sentimiento por sentimiento, confianza por confianza. Él nunca intentó apurar nada, nunca forzó la intimidad, nunca me hizo sentir culpable por necesitar tiempo. Era como si entendiera que yo tenía que sanar a mi propio ritmo. La vida que construí un año después, en marzo de 1972, exactamente un año después de aquella pesadilla, finalmente nos casamos. En una ceremonia pequeña e íntima, solo con la familia cercana y los amigos más allegados. Nada de multitudes, nada de pompa exagerada, nada que pudiera despertar curiosidad morbosa o comentarios maliciosos. Fue en una capilla sencilla, pequeñita, lejos de toda aquella agitación traumática de la primera vez. Usé un vestido blanco, sencillo, pero hermoso, sin velo, porque el velo me recordaba aquel día terrible, sin grandes pompas ni adornos exagerados. Lo importante no era la apariencia, era el sentimiento verdadero, era el amor genuino que sentíamos el uno por el otro. Era la certeza de que esta vez íbamos a empezar nuestra vida basada en la verdad, en la confianza, en el respeto mutuo. Esta vez, cuando el padre preguntó si alguien tenía algo en contra del matrimonio, todo el mundo se rió suavemente, con esa risa cariñosa de quien entendía la referencia dolorosa pero superada. El propio padre, que ya conocía nuestra historia, hizo una broma cariñosa en esta vez. Creo que podemos saltarnos esa parte, ¿verdad? Aquí todos solo tienen bendiciones para darles a ustedes dos. Wife you así, con ligereza genuina, con alegría verdadera, con amor probado y aprobado por las dificultades, que comenzó mi vida de casada con Aloisio. Una vida que duraría 53 años bendecidos, una vida que me enseñaría que vale la pena luchar por la verdad, que vale la pena tener coraje, que vale la pena creer que después de la tormenta siempre viene la calma. Los primeros años fueron de mucho aprendizaje. Tuve que aprender a confiar de nuevo, a entregarme de verdad. Aloisio fue paciente, cariñoso, respetó mi tiempo para todo. Nunca me exigió nada, nunca me hizo sentir culpable por mis miedos y traumas. Al contrario, me ayudó a construir una nueva autoestima. En 1975, nació nuestra primera hija, Ana Claudia. ¡Qué alegría inmensa!
fue tener a esa criaturita en mis brazos. Parecía que finalmente mi vida había encontrado su propósito. 2 años después, llegó Pedro, nuestro Benjamín. 2 hijos maravillosos que crecieron en una casa llena de amor y respeto. Los criamos con mucho diálogo, mucha transparencia. Cuando crecieron y preguntaron por el tío Ricardo, les contamos la verdad de forma adecuada para su edad. Queríamos que supieran que podían contarnos cualquier cosa, que siempre estaríamos de su lado, pasara lo que pasara. Ana Claudia se graduó en enfermería y se casó con un italiano que conoció en la universidad. Hoy vive en Italia con su marido y mi nieto. Marco y Ann vienen a pasar la Navidad aquí todos los años. Es una nostalgia tremenda cuando se van, pero me alegra saber que está realizada, que construyó la vida que soñó. Pedro siguió un camino diferente. Se hizo profesor y prefirió quedarse por aquí. Vive en el barrio vecino con su esposa y sus 2 hijos. Viene a casa casi todos los días, especialmente después de que Aloisio empezó a estar más frágil. Ann es mi compañero, mi mano derecha. Ya han pasado 53 años de matrimonio feliz. 53 años parecen pocos cuando uno los está viviendo, pero cuando uno se detiene a contarlos, cuánta vida compartida. Alotia me enseñó que el amor verdadero existe, que un hombre de verdad protege, no hace daño, que la familia no es solo sangre, es quien está a tu lado en los momentos difíciles. La familia, uno también la elige. Durante todos estos años, aprendí algunas cosas importantes que quiero compartir con ustedes. Primero, la verdad duele, pero la mentira mata por dentro. Si me hubiera quedado callada ese día, habría muerto poco a poco, día tras día. Hablar dolió, lo complicó todo, pero me liberó. Segundo, la familia no es solo sangre, es quien te protege de verdad. Ricardo era mi hermano de sangre, pero quien realmente me protegió fue Aloisio. Fueron los amigos que creyeron en mí, fueron las personas que se quedaron a mi lado. La familia, uno, también la elige. Tercera, el coraje no es no tener miedo, es hacer lo correcto incluso con miedo. Yo estaba muerta de miedo en ese altar, temblando como una vara verde. Pero hablé de todas formas, porque a veces hay que elegir entre el miedo y lo correcto. Y hacer lo correcto siempre vale la pena. La cuarta cosa, y quizás la más importante, no todos los hombres son iguales. Podría haberme quedado traumatizada con los hombres el resto de mi vida. Podría haber generalizado y pensado que todos eran como Ricardo. Pero Aloisio me enseñó que existen hombres buenos, hombres que respetan, que protegen, que aman de verdad. Durante todos estos años, muchas mujeres vinieron a hablar conmigo. Mujeres que pasaron por situaciones parecidas, que tenían miedo de hablar, miedo de que no les creyeran. Siempre les dije lo mismo, hija, habla. Puede doler, puede complicarse, pero habla, porque quien no habla, muere por dentro. Algunas me escuchaban, otras pensaban que estaba loca. ¿Cómo tuviste el valor, doña Eunice? ¿Cómo pudiste destruir a tu propia familia? Y yo siempre respondía, hija mía, quien destruyó la familia fue él, no yo. Yo solo dije la verdad, y la verdad no destruye nada que valga la pena. Aloisio partió hace 3 años. En 2022, Ann se fue en paz, durmiendo, sin sufrimiento. En los últimos tiempos me decía Añones, no me arrepiento de ningún día que pasé contigo. Fueron los mejores 53 años de mi vida, y para mí también lo fueron. Aunque empezamos de una manera tan terrible, construimos una historia hermosa juntos. Hoy vivo sola en esta casita, pero no me siento sola. Mis hijos vienen siempre, mis nietos me visitan, y ustedes, al otro lado de la pantalla, le hacen compañía a esta viejita. Aún me despierto todos los días agradeciendo por haber tenido el coraje en ese marzo de 1971, courage, para hablar para enfrentar, para volver a empezar. Soy Eunice Coelho, pueden llamarme abuela Nis, y esta fue la historia que cambió por completo el rumbo de mi vida. Una historia que a veces la vida nos pone en una encrucijada donde solo hay 2 caminos: ante callas y mueres por dentro, o gritas la verdad y renaces. Si quieren conocer más historias de mujeres que eligieron renacer, suscríbanse aquí al canal Sabiduría, porque creo que cada historia de coraje que contamos aquí puede salvar la vida de alguien que la está escuchando. Y ahora voy a preparar un café para mi Aloisio. ¡Ay, no! Olvidé que ya no está aquí, pero lo haré de todas formas, y lo tomaré, pensando en él, en los 53 años que nunca me dio motivos para dudar del amor verdadero.